sensorial. Entonces, ahí vamos a ver, ¿verdad?, qué es lo que entendemos por el acto discriminativo. Existen terminaciones tácticas que nos permiten, como su nombre indica, discriminar, es decir, saber en un momento dado a través del tacto, conocer las formas y las texturas de los objetos, y cuando dice su movimiento a través de la piel, es porque cuando nosotros tocamos una superficie, el sentido del tacto se ejerce. Si usted quiere saber cómo si es una hija, por ejemplo, usted le pasa la mano y esa percibe en movimiento al mover las características de esa textura, si es liso, si es algo de metal, es más liso. Entonces, el movimiento es lo que nos permite ver esa textura, y ese movimiento tiene en ciertos organismos que están ahí. Si usted se mete la mano, decimos siempre en nuestros clásicos, para hacer acceso, yo me meto la mano en mi bolsillo, puedo distinguir una llave de algo con ese que me permite saber el borde, me permite conocer la textura. Es un tacto fino, ¿verdad? No es el tacto protopático, que es un poco más grosero, nos permite la expresión, no nos permite ver el detalle. Después también vamos a ver en otra clase, en otro tema, lo que es la propiocepción, el sentido de la posición y los movimientos del cuerpo. Eso es importantísimo para la coordinación de los movimientos. Si yo no tengo una información sensorial de dónde está mi miembro, dónde presión recibe o algo, mis movimientos van a ser errados. El ejemplo que siempre ponemos con esto es cuando usted está en una posición mucho tiempo y se le duerme, que llamamos coloquialmente que se le duerme la pierna. ¿Qué pasa? Cuando usted se levanta, tiene fallas de caminar, porque no tiene esa información. Está disminuida la información sensitiva de ese miembro y eso lo dificulta. No sabe si está hacia adelante, hacia atrás. Claro, si estamos en un sitio iluminado, la vista nos permite compensar y puedo ver dónde estoy, si esto está derecho, y puedo más o menos compensarlo. Si no tengo una pierna dormida en un sitio oscuro y la vista no me ayuda, yo puede ser que si piso una piedra, si piso algo, que me voy a estar inestable, porque me falta la información sensitiva. Eso es lo que se llama la propiocepción, el sentido de orientación, tanto estáticamente, si estás sentado, si estás parado, tienes una información, o si te estás moviendo, tienes una información, se hace una extensión, ¿verdad? Necesito esa información tanto estáticamente como en los movimientos. La nocicepción es la señal del daño tisular, ¿verdad? Es lo que se llama el dolor. Tenemos una clase especial sobre el dolor y la temperatura. El dolor es una gran propiedad del cuerpo humano para protegerlo de la náusea, para protegerlo de los daños. Imagínense ustedes que cualquier daño te puede apartar, o ese dolor lo hace que tome medidas para evitar ese dolor, que seguramente es algo que le está dañando. El ejemplo clásico que ponemos de una parte donde se ha dañado la nocicepción es lo que se llama el pie diabético. Los pacientes diabéticos tienen algunos problemas en la inervación de los miembros inferiores, y entonces esa pérdida de información hace que cuando hay un daño, la persona no se da cuenta. Entonces cualquier daño que otra persona tiene dolor, se lo cura, se lo hace algo en una persona diabética que tiene problemas. Los problemas diabéticos es por falla de los nervios terminales y falla de irrigación. Al no tener esto, puede que esas heridas y esas cosas avancen de una manera tal que muchas veces un pequeño daño, una pequeña herida, lleva a la pérdida de un miembro, a una amputación. Fíjense lo importante que es el dolor, la percepción del dolor, que cuando no la tenemos, podemos llegar a darnos una alarma. Cuando el dolor nos avisa, es como una alarma, como la alarma que tiene un carro, que se prende, que hay la temperatura elevada, que falta la luz de freno, esas cosas. Bueno, así mismo es una nocicepción, es algo de mucha utilidad. Y bueno, la sensación térmica del frío-calor, que también la veremos separadamente, porque tiene unas características especiales. Entonces, ¿qué es la traducción sensitiva? La traducción sensitiva, como una gran definición, pero lo más importante es saberse la de memoria.
sino aprendérsela, o sea, entenderla, ¿verdad? Es por la parte de energía, un estímulo, en este caso, el que estamos hablando hoy, de una energía mecánica, en una presión, en un movimiento para ver una textura, ¿verdad? Es convertir una señal eléctrica en la neurona sensitiva. Esto es la traducción. Entonces, si yo toco algo, ¿verdad? Hay un órgano que transmite esa presión que yo hago sobre algo en una conducción nerviosa. Esa es la traducción, la transducción. Hay entonces organelos y cosas organelos en la piel que nos permiten pasar esa presión en un estímulo nervioso. También hay el frío y calor. Aquí usamos para entender eso y te pongo este a propósito de que se refiere al dolor, pero se la pongo para que vean, porque esto es común a cualquier sensación táctil. Lo primero es la traducción, el proceso, porque no lean eso ahorita, sino lo estamos aplicando en un sentido general, que es aplicable al dolor. La traducción convierte ese estímulo mecánico en un estímulo nervioso. Se transmite a través del impulso hasta los niveles sensoriales del sistema nervioso central. Modulación, eso es más aplicable al dolor, pero las sensaciones táctiles, frío, calor y tacto, presión, tienen una modulación por parte del tacto, por parte de otros elementos, para filtrarlo un poco, para hacer para que, y la percepción es el proceso final. Ese es un proceso que está, ya veremos dónde ubicado, está ubicado en la corteza cerebral. Es necesario entender eso, cuando usted para que después en el libro y precisará, pero ahorita lo que queremos que entienda qué es la traducción, qué es la transmisión, la modulación y por fin la percepción, que es la parte de la corteza cerebral que identifica esa parte de la corteza con las áreas de asociación que permite que usted toca algo, ¿verdad? Le permite saber si eso es frío, si eso es caliente, si eso es rugoso, si eso es liso, porque hay en su corteza una información. Cuando usted siente eso, lo identifica. Así como identifica cuando veamos un olor, algo a la vista, identifica un olor, porque está esa información en su área de la corteza. Verán en la clase de tacto sensorial, eso me toca a mí también, las distintas terminaciones nerviosas que hay allí, ¿verdad? Hay unas terminaciones especializadas y una sola que es la terminación libre, ¿verdad? Las terminaciones libres que ven ahí, que dice dolor, que está más arriba, que casi se sale, sus terminaciones con su nombre indica libre, que son para percibir el dolor, termina el nervio allí. Ellas son las que perciben el dolor. Cuando hay una inflamación, ellas perciben el dolor y protegen. También en otros casos, cuando ese estímulo no es tan fuerte como para producir dolor, sino que es un estímulo más bajo, pueden producir las terminaciones libres, lo que se llama el prurito, la picazón. Entonces, esas terminaciones, cuando son estimuladas principalmente por la histamina, producen esa sensación que todos conocemos como prurito. Entonces, ahí se produce a veces un círculo vicioso. Cuando usted se pica algo, por la que hay una inflamación, por un hongo, por alguna cuestión alérgica, lo que sea, la gente se rasca, pero lo que se rasca es ese estímulo del rascado desvía un poco la producción de las terminaciones libres y se le quita mientras se rasca, pero porque se lo suelta, hay un círculo vicioso, se libera más histamina, más lentamente, entonces mientras más se rasca, más lentamente en un círculo vicioso. Después tenemos los términos de Ruffini, que son sensibles a los movimientos, los corpúsculos de Meister, a la presión leve, que están aquí, los discos de Merkel, ¿verdad? Al contacto, fíjense la forma que tienen cuando hay una presión, es decir, una presión sobre alguna parte, que gracias a esos corpúsculos están especializados. Ahí vemos a la derecha esa parte de los corpúsculos también que es pasible, que fíjense que tiene esa forma de capas concéntricas de cebolla. Entonces cada uno de esos es sensible a un tipo de estímulo y las terminaciones libres son principalmente para dar el dolor. También tenemos un plexo nervioso del folículo piloso, que es el que te permite sentir cuando se mueven los pelitos, y eso es más desarrollado en los animales, que parte de su sensibilidad, pues como tienen su pelo, un gato, lo que sea, cualquier
árido, si lo vamos a amenazar, lo que sea, los pelos le informan porque se mueve con el aire, puede huir, puede evadir una onza gracias a esa inervación del folículo piloso, ¿verdad? Aquí tenemos en otro corto otra vez lo mismo, pero lo vamos a poner más en detalle. Fácil, que tiene esa cebolla, rufil, fíjense la forma de uso. La forma de uso nos permite deducir que es un organelo sensible al estiramiento, es sensible al estiramiento. Los órganos mente, ya tuvimos la presión y las terminaciones nerviosas libres, fíjense, no tienen ningún organelo al final, sino que termina el nervio de esa manera. Eso allá arriba, pues el dibujante pretendió hacer todo lo que se encuentra en un pequeñito corte. Y aquí el corpúsculo de Meister también que es para las sensaciones también de presión, pero más leve. Este es uno más propioceptivo. También vamos a ver en otra clase que es la parte importante que le dije, la parte de propioceptiva. Ahí tenemos un músculo y tenemos una fibra en esa parte que está ampliada. Tenemos las fibras intrafusales y extrafusales. Esas fibras dan información sensorial de los músculos y son sensibles a que, si la vemos que tiene un uso, casi siempre son sensibles al estiramiento. Entonces ellos van a proteger a los músculos. Si el músculo se estira demasiado, ellos van a través de esa conexión que ustedes ven allí con las fibras aferentes, ellos van a inhibir la contracción. Si está muy estirado para que no se reviente el músculo. Entonces es una protección del músculo. También tenemos otra que es la que está arriba, donde dice órgano tendinoso de Golgi, es también otro aviso, otra alarma, pero esos son unos organismos que están en los tendones. Como ustedes saben, los tendones no se estiran, los tendones tienen una longitud bastante fija, porque es tejido fibroso, tejido mesenquimático, que no se estira, pero entonces ellos son sensibles a la presión. Los corpúsculos se encuentran, supongo que semideros son las fibras, los corpúsculos se encuentran aquí, y cuando hay presión, ellos lo aplastan, y si hay mucha presión, lo aplastan, entonces mandan su alarma, ¿verdad? Por esas fibras mandan su alarma, y entonces también se inhibe la contracción. Eso evita que esté cargando un peso exagerado, pueda reventarse el tendón. Entonces, fíjense como una actividad sensorial nos protege a una actividad motora exagerada. Y además de eso, por supuesto, además de la protección, pues nos mandan información propioceptiva, la que antes mencionamos, lo que me permite saber en qué posición está el músculo para poder actuar. Si yo tengo este pie montado aquí, yo necesito saber dónde está, gracias a esto, aunque yo no lo esté viendo. Yo siento que una propiocepción que me informa dónde está, porque si yo lo voy a bajar o voy a hacer algo, necesito una información. Pero no solo es protección, sino también información para hacer los movimientos más coherentes. Vamos a ver entonces también en esta que está magnificado con esa formación de las raíces nerviosas. Vamos a verla, ¿verdad? Tiene unas raíces anteriores que forman la raíz anterior, la raíz posterior, con su ganglio de la raíz posterior, no es un solo nervio que se forma a partir de varios que forman la raíz y forman el nervio espinal. Ahí están unas conexiones, esas que se ven truncadas, son conexiones con el sistema simpático. Pero la parte que estudiamos hoy es la parte de las raíces posteriores, donde está el ganglio. En ese ganglio que ustedes ven ahí dilatado, es que está el soma del cuerpo celular de la neurona sensitiva. En los tractos que vamos a ver, tenemos dos tipos de tractos, o tres tipos de tractos más bien. Uno ascendente, uno descendente y uno que tiene fibras de las dos. El descendente llevará órdenes, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver como descendente, eso que está rojo de ese lado, eso lleva órdenes. Los ascendentes que están en gris, que son los que vamos a detallar en las próximas 5 o 6 reuniones, son los que llevan información. Y los tractos que están en el medio, que tienen como un color morado, que rodean a las astas, son elementos que tienen fibras en ambas direcciones, que tienen información motora y tienen información sensitiva. Eso es lo que vamos a detallar de todos los bases que constituyen. Primero, imagínense, 5 o 6 clases de los que están ahí, que los bases descendentes que no sensitivos,
sensitivo, y después viene la otra unidad, la siguiente unidad, que son todo lo que es la parte motora. Son entonces los que están allí a la derecha. ¿Verdad? Esos son todas que vamos a detallar, todos esos elementos. Las fibras también, después estamos discutiendo también quizás en las clases prácticas, cómo hay unas fibras de distintos, ya se identifican ave, alfa, con esta fibra sensitiva, fíjense que de acuerdo al diámetro tiene una distinta velocidad de conducción. Eso va a ser interesante conocerlo, porque hay fibras que tienen una rápida respuesta, como son las del dolor. Si usted, por ejemplo, va y hizo un vidrio o algo, tiene que responder rápidamente, hay un reflejo para que usted levante, o si se quema, levante la mano. Hay otras fibras que tienen distintas velocidades de transmisión basadas en su diámetro. Hay otras características que lo hacen, pero principalmente, de acuerdo al diámetro, hay la velocidad que ustedes están viendo ahí en metros por segundo. Aquí tenemos un esquema, ¿verdad?, de lo que se va a desarrollar, donde tenemos, ¿verdad?, las terminaciones receptoras que vimos antes en los dedos, ¿verdad?, tiene las fibras aferentes representadas en rojo para el dolor y la temperatura, que las dos van y arriba las azules, las fibras aferentes mecanosensitivas. Lo que queremos ustedes es que ustedes identifiquen estos tractos que tienen algunas áreas comunes y unas áreas diferenciales, que aprendan a diferenciarlos, cuál es lo que es diferente y cuál es lo que es igual. Desde que se transmiten sus receptores y llega al ganglio de la raíz dorsal, más o menos es lo mismo, y hasta llegar a la médula es lo mismo. Entonces, para aprender, decimos, bueno, cuáles son las partes iguales y cuáles son las partes que lo diferencian. Cuando lleguen a esa asa posterior, como ven ustedes allí, surgen dos caminos diferentes, ¿verdad? Uno se decusa allí mismo, que la fibra aferente para el dolor y la temperatura se decusa y sube por el otro lado. Y las que toquen azules, esas terminaciones, ¿verdad?, mecanosensitivas, ¿qué pasa? Suben directamente, va a un tracto dentro de la médula, pero después se decusa, ¿verdad?, pasando por el menisco medial. Dijimos que el menisco es cinta y medial, pues que va por el medio, por eso lo aproximamos. Los dos se decusan y después se encuentran, fíjense, y después van a formar parte de ese menisco, el menisco medial, y luego se unen, ¿verdad? Ahí tienen otra parte común. Luego los dos llegan al tálamo, y el tálamo pasando por aquella cápsula interna que mencionábamos cuando medimos esa parte, de allí, del tálamo pasando por esa parte, van a ir a la corteza, que ya vamos a ver cuál es la corteza. Entonces, fíjense, aquí vemos dos trayectos que reciben las impresiones y viajan de manera diferente. Esos tractos tienen una importancia clínica, donde exploramos. Vamos a ver que conocer por dónde se desplazan nos va a ayudar a reconocer cuando hay un daño. Y arriba, esa corteza, vamos a tener la corteza somatosensitiva primaria, que también la vimos cuando veíamos una corteza, que es allí donde está dibujado, pero vamos a ver el homúnculo, ¿verdad? Aquí si lo ponemos por separado, me gustó esta lámina por lo esquemática que es, ¿verdad? Aunque esté en inglés, y le voy a poner esta porque está muy práctica, ¿verdad? Ahí tiene el tacto discriminativo que va por los trayectos gracili y cuneato. Lo mismo en el tracto posterior de la médula cuando lo estudiamos. Por allí viaja directo, entran directo y suben. ¿Y dónde se decusan? En los núcleos gracili y cuneato que están en la médula oblonga, ahí se van a cruzar y van a servir por el menisco medial hasta llegar donde llegan todos. Todo eso es muy fácil, todo llega al tálamo. Recuerden que el tálamo, tiene que ver el tálamo no es como una simple estación. El tálamo es más que una estación. Es muchas conexiones que nos permiten interpretar, conectar con otras cosas. Es más que simplemente que llegan a que se conecta con otros. De ahí siguen, ¿verdad?, por el menisco del tálamo, de ahí entonces van a la parte de la corteza sensorial. ¿Okay? ¿Cómo es la forma que llega? Bueno, estudiamos todos juntos porque se parecen demasiado y después estudiamos separados lo que es la parte sensitiva del trigémino, porque es diferente, lo amerita, que se estudie diferente. Las demás, fíjense, son todas iguales y nos permite también ver, lástima que no tenemos el señalador, pero podemos hacer con la palabra, fíjense
media, es lógico, ¿verdad? Y después los que van llegando, los nervios dorsales se van pegando y van formando entonces los fascículos que son posteriores por excelencia. El gracilis más medial y el cuñato. Cuñato viene de cuña, es como una cuña. Cuando le preguntan el examen, uno se pierde, uno tiene que buscar en su mente los dibujos y ver, bueno, el gracilis es el primero, el que está más cerca, y el cuñato es el que se pega después, y ese es el que forma, entonces esos tractos. Si usted te pregunta cuál es más medial, cuál es más lateral. El dolor y la temperatura, como lo vimos en el gráfico donde estaban los dos, los de color rojo y los de color azul, aquí lo repetimos. ¿Cuál es la importancia? El dolor y la temperatura van por el ácido talámico que desarrollaremos. Lo importante es que él se va a diffusar apenas llega y sube por el menisco, igualmente llega al tálamo, esa es la parte común, pasa por la cápsula interna, parte común también, y llega a la corteza sensorial, que es común. Ahí ya nos vamos ayudando, viendo personas, parte de los trayectos que son comunes y cuáles son las diferencias. Aquí vemos entonces la parte del dolor, ¿verdad? Ahí están los tractos de Eisenhower, que son esos que están en las astas posteriores, y las láminas de Rexel, ¿verdad? Que vimos cuando estábamos en la médula, sobre todo esa, ¿verdad? La 3, la 4, la 5 y la 6, ahí mismo en la decusación, y hay por el as, van a subir por el espino talámico y espino reticular. Recuerden que el espino reticular tiene algunas funciones de modulación. Reticular, el sistema reticular son células sueltas que hay estaciones para modular un poco ese dolor. Aquí tenemos entonces otra vez, y creo que la repetición es importante, porque lo vemos ahora, antes lo vimos juntos, ahora lo vemos separado. Vamos a ver el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces tenemos el receptor, tenemos el ganglio sensitivo en esa rama posterior, vemos como aquí mismo sube en la médula sin decusarse, ¿verdad? Y luego que se decusa en esos núcleos, donde los núcleos que dijimos al final, los núcleos de Golgi y de Burdas, están allí en ese tracto posterior. Allí sube por el menisco medial, van al tálamo, van a la cápsula interna y van a la corteza. En cambio, del otro lado tenemos esos receptores para, ¿verdad? La neurona sensitiva se decusa allá abajo, fíjense, compare, no se decusa sino después, más arriba. Esa decusación de ¿no? Porque a la hora de explorar, cuando usted vaya a explorar el paciente y lo toca, lo ve y pone una pullita para ver, puede reconocer dónde está la lesión, si conocemos dónde se decusa y dónde va. Este va a subir solo, va a subir decusado desde el principio, después va a ese mismo menisco y el mesencéfalo, tálamo, parte común, cápsula interna común, y llegan a la parte de la corteza sensitiva también común. El trigémino, ese trigémino lo estudiamos aparte, y hay una clase para ver el trigémino, porque el trigémino está formado, por eso se dijeron otra vez que no da el rama, no vuelve a decir que da el rama, porque es verdad, es sensitivo esta parte, no la da, sino que está formado por tres ramas, es la forma más correcta de decirlo, ¿verdad? Fíjense, están más o menos los territorios, que es el nervio oftálmico, el nervio maxilar, ¿verdad? Y el que da el nervio lingual, ¿verdad? Son tres nervios, uno que da para el maxilar superior, maxilar inferior y el área oftálmica. Todos ellos llegan al ganglio del trigémino que está allí. Si vemos los territorios sensitivos, hay un jugador en verde, la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Existe una patología que tiene cierta frecuencia, que es la neuralgia del trigémino, es muy molesta y a veces requiere hasta de bloqueo para poderlo subsanar. Esos son los territorios y estos son sus núcleos. Recuérdense que cuando veíamos, antes veíamos lo que era el puente, veíamos los orígenes aparentes del trigémino, se veía allí su rama sensorial, su rama motora, que es pequeña, pero aquí vamos a ver el origen real del trigémino. Entonces fíjense, es fácil recordar, tiene tres núcleos y lo vamos a ubicar topográficamente. El más alto, ¿cómo se llamará? Está más cerca del mesencéfalo, entonces el núcleo mesencefálico. El que está en el medio, ¿verdad? Es el principal,
para ayudarnos a comprender. Y el que está abajo es el espinal, que está más cerca, ¿verdad?, de la espina. Entonces, no nos confundamos, sabemos que el que está acá arriba tiene que ver con el mesocelo, lo que tiene en medio es el principal, y el que está abajo es el espinal. Esas son cosas que nos van a relacionar. Ahí llegan los tres y van a ir por una vía común a el tálamo, que hay una diferencia, porque ahí van a el núcleo ventropóstero medial, otro ventropóstero lateral. Esa es una diferencia que siempre me gusta presentar, porque este va a un núcleo distinto del tálamo que lo que va el resto de esos nervios sensitivos y se forma de esa manera. Aquí tenemos una parte, esto lo van a desarrollar mejor en la parte del dolor, porque el dolor, ese que dijimos, por la liberación de histamina, se puede hacer lo que son los locales, como antihistamínicos, glucocorticoides, antagonistas, todo eso son una anestesia a ese nivel. Después tenemos una anestesia espinal y epidural. Ya hablamos de eso cuando hablamos de la médula, hablamos de sus meninges, hablamos de la dura madre, del espacio peridural. Allí se va a poner anestesia y va a ser un bloqueo de más tronculares o de más espacio para, por ejemplo, operar a una paciente. Muy bien. Entonces, aquí en el espinal epidural podemos tener una anestesia de la cintura hacia abajo y operar al paciente sin tener lo que lo digo todo, que siempre es muy negativo, porque lo que tenemos eso, la persona pierde la conciencia, es intubarlo, es mucho más complejo y más invasivo. Si yo puedo ir al paciente aquí hacia abajo y operar todo lo que es la área ginecológica, hernia, el vientre, es mucho mejor que no tenga que estar, no tiene por qué estar dormido, ¿verdad? Después tenemos unos procesos que ya veremos cuando estudiemos el dolor, que son los opiáceos endógenos, que estas sustancias van a ayudar al organismo a modular el dolor, a hacerlo más tolerable, a modularlo. Si vemos aquí, la vía ascendente de la modulación del dolor, también lo van a ver, principalmente la modulación está en la sustancia periaqueductal, de la sustancia que está alrededor de ese canal donde va el líquido cefalorraquídeo, y está muy relacionado con el sistema límbico. Fíjense las conexiones. También hay una formación reticular medial que ayuda a modular el dolor. Recuerden que el dolor, tengo una pequeña cosita ahí al ahora, el dolor es una sensación desagradable, o sea que hay un componente, para que se hable de dolor, tiene que haber un componente afectivo. Lo que es muy doloroso para una persona puede ser muy doloroso para otro. Entonces no es el mismo tipo de si está caliente o está frío, eso no se todo es igual. Pero el estímulo doloroso, dependiendo de varias cosas, porque tiene interpretación del sistema límbico, puede esa interpretación de ese estímulo ser doloroso o no en algunos casos. Por supuesto, cuando la cosa es súper doloroso para todo el mundo, pero en ese es así. Esto les traje esto porque esto es interesante. ¿Esta quién es? En Coro, entonces a peligro nacional. Este Frida Kahlo, ¿verdad? Esa pintora tan atormentada mexicana que si tuvo un accidente de carro gravísimo y pasó toda su vida en una cama con unos corsés de hierro. En esa época no había la cirugía, no había las cosas, y ella sufrió mucho con el dolor. Una vez se dice fue a una fiesta que pensaba que no podía ir, hizo que la llevaran en su cama y fue con la cama cargada ella desarrolló entonces su arte alrededor de esta columna vertebral y de su corsé. Y fíjense lo que dice: la angustia, el dolor, el placer y la muerte no son más que un proceso para existir. Ella tuvo que aceptar el dolor, tuvo esa posición con el dolor para poder vivir, pues no hubiera podido vivir y crear todo eso. Esta es un poco la misma de la transducción, ¿verdad? Tenemos aquí representado lo que dijimos antes, pero gráficamente la transducción, convertir una energía mecánica en un impulso nervioso. La modulación filtra un poco a ver qué llega o no, que está representado por las encefalinas, por las fibras inhibitorias, ¿verdad? En esa transmisión es inhibida por esto. De aquí va por el espinotalámico, esto representa el tálamo, y de aquí va a la corteza, que es la última parte, la percepción, ¿verdad?
Hay también, cuando veamos el dolor, hay una neuroplasticidad. El dolor modifica algunas conexiones, algunas dendritas, algunas conexiones que resistían, se activan. O sea que hay una neuroplasticidad en el dolor que lo entenderán mejor cuando expliquemos en la clase lo que es el dolor agudo y el dolor crónico. En el dolor crónico existen algunos cambios de neuroplasticidad que son negativos y puede el sistema nervioso deteriorarse de manera tal que la persona puede tener un dolor crónico aún cuando haya cesado lo que produjo, el estímulo que produjo el dolor ya no está y sigue habiendo dolor porque una neuroplasticidad. Para eso existen entonces analgésicos especiales que actúan sobre esos dolores neuropáticos. Uno de los que más se ve en eso son la parte de la inflamación pélvica, la parte de una patología que se llama endometriosis, donde usted la puede curar, usted le puede poner un tratamiento hormonal y la paciente sigue con el dolor. Hay que darle un analgésico especial porque es una neuroplasticidad que en este caso no es adaptativa, sino que se vuelve negativa. Aquí vemos entonces un repasito de la corteza sensitiva para que la vean, y esto lo vieron muy bien cuando vieron la corteza, ubicando como siempre anterior, posterior, superior, inferior, ¿verdad? Aquí donde está ubicado, ¿verdad? En la circunvolución parietal ascendente y la parte de la ovaria de abdominación. De aquí hacia adelante, motor, vamos aprendiendo de aquí hacia atrás, sensitivo con su área, la parte de la visión, la parte del lenguaje, de la asociación. Y tiene el homúnculo. El homúnculo, ¿qué significa homúnculo? Homúnculo significa hombrecito. Tiene una figuración de un hombre donde está representado, pero lo importante no es un hombrecito, pero es deforme. Precisamente es deforme a propósito, porque pretende dar en la superficie de esa área cortical el tamaño o la importancia que tiene cada área. Mientras un área tenga más terminaciones nerviosas y sea más sensible, pues tiene una representación mayor en la corteza. Entonces los músculos que pretenden representar eso, así lo dibuja. Pueden entender ustedes entonces que la lengua tiene una representación más o menos mediana, porque tiene necesita pues sus terminaciones nerviosas tanto para comer como para conversar, para hablar. Es importante su inervación. Después tenemos una cara, ¿verdad? Tenemos una cara con la parte de los labios y la cara tiene una muy rica sensibilidad. Luego el tamaño lo ocupa la mano. La mano necesita pues, tener una gran sensibilidad para poder tomar las cosas, la escritura. O sea, necesita una mucha sensibilidad, entonces tiene una gran representación. No así el brazo, el antebrazo. ¿Por qué? Porque bueno, si bien tiene mucha fuerza, pero si se pone a ver con mucha sensibilidad, es sencillo, pues tiene su sensibilidad, pero no la misma sensibilidad que pueda tener la mano. Pues. Después viene aquí el tórax, la pierna y nuevamente el pie necesita una gran sensibilidad porque es el que toca el suelo, el que nos informa si un suelo está rugoso, si hay una. O sea, necesitamos una información muy rica de los pies para informarnos al caminar. Tenemos entonces lo que se llama un PET scan, un estudio nuevo que va más allá de lo radiológico. Entonces en una tomografía hay una sustancia albúmina o glucosa desviada con sustancia radiactiva y mandan a la persona a mover algo, a pensar en algo, a hacer. Entonces esa parte aumenta la irrigación y ahí se va esa sustancia radiactiva. Entonces fíjense que este es un estudio que pasa de lo morfológico, es morfológico y es funcional, porque puedo explorar áreas más vascularizadas en presencia de movimiento. Manda a la persona a mover, manda que huela algo, manda que vea, y se van iluminando, se van irrigando, y como es radioactivo, lo pueden medir. Si es algo de visión, aquí en la parte occipital, en este caso lo que quieren representar es una parte sensitiva, entonces podemos localizar. Imagínense, ¿verdad? Como antes localizaban las funciones en el cuerpo, ¿verdad? Brodmann, cuando había alguien que tenía un defecto, una cosa, y se moría,
de hacer la autopsia y ver, bueno, este señor tenía esto y esto, y tenía esto aquí, debe ser que este es el área que se ocupa de eso. Y así, pues, que lograban hacerlo. Imagínense ahora cómo lo pueden localizar con un estudio funcional increíble. Esta es la evaluación del dolor, es importante, la mejor el dolor, porque la gente a veces tú no puedes decir, te duele mucho, te duele, tú tienes que darle como una parte numérica dentro de lo posible. Mira, del 1 al 10, ¿cuánto te duele eso? Necesitas evaluarlo. Bueno, me duele 10, lo máximo. Bueno, y ahora te tomas un analgésico, ¿cuánto te duele ahora? Bueno, me bajo como a 5. O sea, necesitamos como cuantificar un poco el dolor siempre que se pueda. No es totalmente objetiva, pero algo nos permite ver sobre todo la respuesta a los tratamientos. Esta es una, lo que utilizamos para explorar esa sensibilidad. Ustedes lo van a utilizar muy sencillo. Tenemos unos tubos de sal que tienen agua dentro, uno que está caliente y uno que está fría, y podemos explorar entonces eso poniéndose en la piel. Tienen esta escobilla que viene aquí atrás de este martillo, una para ver la sensibilidad fina, que es como un pincel, y el otro que es algo puntiagudo que puede explorar el dolor. Bueno, y de paso esto trae un martillito de goma que puede explorar con la percusión de los tendones y los reflejos, que ya veremos después, los reflejos miotáticos, ¿verdad? Entonces, una pequeña cosita del dolor para terminar. El dolor, fíjense, es una experiencia sensorial, ¿verdad? Pero que le añadimos emocional, es desagradable, que puede estar asociado a una lesión real o potencial. Entonces, es un efecto desagradable, el dolor, que generalmente está asociado a una lesión. Entonces, fíjense que es una sensibilidad que está asociado, en este caso el dolor, a una interpretación. Tenemos el dolor referido, ya sabemos que el dolor referido es un dolor que se siente en la piel, pero que tiene otro origen. Esos otros orígenes es porque tiene una interacción común. Entonces no es tan fácil de identificar para el paciente, pero para el médico que pues sabe, conoce las vías, puede identificar, ¿verdad?, como el dolor del infarto que se produce por la anosmia del músculo cardíaco, por la acumulación allí de ácido láctico en el corazón, se viene y se puede interpretar como un dolor, ¿verdad?, en el pecho, pero también un dolor en el brazo. Y aquí faltó, porque también a veces, dependiendo del sitio, se puede irradiar hacia la mandíbula. Entonces, oye, pero la mandíbula, entonces es un dolor de muela, tomas un analgésico y resulta que es un infarto. Entonces ahí es donde está la interpretación del médico. El estómago y el duodeno pueden doler esta parte irrigante, que puede ser irrigación común. Es muy común que esto se vea aquí, ¿verdad? El enudo, el color transverso en la parte central, por la parte umbilical, ¿verdad? También un poquito más abajo, en la parte pélvica, ¿verdad? Y el dolor uterino, puede verse, aquí lo ponen como esa región inguinal, pero discutimos en la clase práctica con los muchachos que el dolor de uretra, que es algo muy común, que es el cólico nefrítico, puede doler en distintas poses, en distintas partes, según vaya bajando ese cálculo. Y el dolor se debe a la contracción que hace el uretra tratando de cruzar esa piedrita. Se dice que al principio puede doler en la región lumbar, un dolor insoportable, es uno de los dolores más fuertes que hay. Luego, cuando se va desplazando, puede doler en el flanco. La gente tiene un dolor en el flanco, que eso hizo un ejercicio, una contractura muscular. Luego puede doler hacia esa región inguinal que sale allí, y finalmente, cuando ya ese cálculo va llegando a la vejiga, porque después que llega a la vejiga ya no duele, porque esa piedrita cae ahí, la vejiga es grande y no duele, lo que duele es la contracción del uretra tratando de botar. Cuando ya está llegando a la vejiga, puede doler no solo en la región inguinal, sino irradiarse a los genitales. Entonces, si es el hombre, puede tener consulta al paciente por un dolor testicular. Y si es la mujer, un dolor hacia los labios mayores. El dolor testicular, que hablamos también en las clases. Usted tiene a alguien que tiene un dolor testicular, pues hay torsiones testiculares, hay muchas patologías que pueden doler el testículo. Pero cuando usted examina al paciente, y esa es la importancia, usted lo primero que ve es un testículo que se ve sano, que no está rojo, que no está hematoso, está bien. Este dolor tan grande en este paciente, el testículo se ve bien, pero cuando lo toca, ¿verdad?, cuando lo toca, se da cuenta que no despierta más el dolor, que si fuera una patología
inmediata, que es la torsión aguda del testículo. Porque si esa torsión aguda del testículo, él se tuerce sobre su eje y se afecta la vascularización. Y entonces él se va a doler. Y si usted no todo el tiempo y hace una intervención o lo desdobla, el testículo se puede destrozar y se puede perder el testículo si no actúa bien. ¿Okay? Entonces, ese es, me dilato en esto porque esto no es una clase de clínica, es una de las aplicaciones prácticas que tiene el conocimiento de la anatomía. ¿Okay? Es conocer esta proyección del dolor. También hay otra, eso es como un dato curioso, que lo llaman el dolor del pecho fantasma. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando un paciente es amputado, como este que sale aquí? Las terminaciones nerviosas que están en el muñón no distinguen, ella sigue mandando sus impulsos y el cerebro, lo que viene por ahí era de la pierna. Entonces la persona cree que la pierna, y si me pica el pie, oye, si tú no tienes pie, bueno, no me van a decir esa crueldad así, pero le pica el pie, siente el pie y no tiene pie. ¿Por qué? Porque el cerebro interpreta mal eso que está sintiendo. Claro, eso se le pasa después, porque la vista, cuando tú ves que no tienes pie, entonces el cerebro entiende y ya sabe que eso no es pie. Pero al principio esa es la parte de la plasticidad neural. Hay esa sensación del miembro fantasma. Como les digo, los sentidos se compensan uno a otro. Cuando ya se ve que no hay pie, pues eso desaparece. No confundirse con, a veces hay una cosa que se llama el neurinoma del muñón, que si tú las terminaciones nerviosas no le pones un poquito de alcohol para acabar con ese nervio, se forma como un granuloma ahí, que entonces puede tener un muñón doloroso. Pero eso es otra cosa, eso no es el miembro fantasma, eso es el dolor en el muñón. ¿Ok? Eso es todo, entonces, muchas gracias.